Caballeros, señoritas, buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión seguiremos trabajando la Segunda Guerra Mundial y sus respectivas consecuencias. Clase anterior abordamos las fases de la Segunda Guerra Mundial, la fase europea, ¿cierto? De 1939 a 1941, con el ataque de Japón a Pearl Harbor, con la invasión de Alemania a Polonia, como inicio de la guerra. La fase de dimensión mundial cuando ingresa a Estados Unidos, ¿cierto? Y también Alemania rompe el tratado de no agresión contra la URSS. Y la fase final o la derrota del eje desde 1942-43 hasta 1945, que tiene como iconos claves, ¿cierto? El desembarco aliado en Sicilia y el desembarco en Normandía. También trabajamos algunas características de la guerra, como la extensión planetaria, la debilidad de las democracias, la política de pactos, eh, el sistema de alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue en gran medida la clase anterior. Lo hoy va a ser objetivo explicar las consecuencias de la guerra en sus ámbitos políticos, sociales, territoriales y económicos. En eso vamos a abordar y en gran medida también trabajar un concepto muy importante que fue la creación de la ONU después del término de la guerra. Ya, primero consecuencias sociales. Ya, punto número uno acá, se estima, en una estimación, ya, pueden ser más, yo creo que más que menos, ya. Se estima que aproximadamente murieron 60 millones de personas en este conflicto bélico, ya. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial, se estima que fueron entre 15 y 18 millones de personas, o sea, la cantidad de gente que falleció en este conflicto fue aún más considerable que en la Primera Guerra Mundial. Explicaciones sencillas, avance científico, tecnológico, uso de nuevo armamento, el claro ejemplo de la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, donde una sola bomba mató a 80.000, 100.000 personas en un solo ataque. Y esta cifra es para considerar 60 millones de personas, es 3 veces Chile, casi, ¿ya? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y principalmente la mayor cantidad de gente que falleció fueron civiles, ¿cierto? Por los bombardeos y los ataques sufridos en diferentes partes de Europa. Eh, También consecuencias sociales son el holocausto, ¿cierto? La persecución sistemática por parte del Estado de diferentes grupos sociales, por ejemplo, la persecución de los judíos en el caso de Alemania, ¿cierto? Y la gran cantidad de muertes que vivieron en holocaustos judíos, que también vamos a explicar después un poquito más adelante la definición y algunos puntos importantes. Los campos de concentración y trabajos forzados, que no solamente estaban en Alemania, también habían en la URSS y en diferentes países de Europa del Este, también de Europa Occidental, donde en gran medida los prisioneros políticos, hombres, niños, mujeres, trabajaban en campos de concentración o en campos de guerra para producir diferentes alimentos, vestuario, armamento, etcétera, 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 ¿ya? Y también el genocidio, que es la muerte sistemática de una gran cantidad de personas. Pensemos en el genocidio con esta cifra, 60 millones de personas fallecidas. Seguimos por acá, el daño de la infraestructura, en gran medida muchas viviendas, muchos campos agrícolas, muchas industrias, muchos hospitales, escuelas y todo lo que ustedes se imaginen de un país, de una ciudad, desaparecieron por el tema de los bombardeos y el avance de los ejércitos. Si pensamos en la primera fase de la guerra, el avance alemán por gran parte de Europa destruyó gran parte de Europa. Viene de la mano con el tema de la hambruna, ¿ya? No había suelo para trabajar, estaba malo por el tema de los bombardeos, no había poca mano de obra porque mucha gente falleció, principalmente hombres, y también mujeres, una cifra considerable. También hay que tener en cuenta en una consecuencia social el daño psicológico también y el impacto psicológico que vivió la gente en los campos de concentración, en el holocausto o que sus familias desaparecieron y por ende este tema de la hambruna trasciende también muchas otras esferas y dimensiones muy importantes. Y esto también lo podemos ver con la actualidad, el tema de las migraciones forzadas, y pensemos en la actualidad, ¿cierto? Las personas que son habitantes de Siria, Palestina, ¿cierto? Afganistán, Irak,
que se van de sus territorios por por conflictos bélicos. Aquí también pasó una cantidad de importantes millones de personas que migraban de Europa a otras partes como Asia, Oceanía y gran parte también América, y principalmente a Estados Unidos. Se podría decir de forma arrancando de la guerra, huyendo de la guerra, y por ende una migración forzada, ¿ya? De familias enteras de Europa a otros continentes o a otros países que eran neutrales, ¿cierto? Como el caso de España, Suecia o Suiza. Eso en el tema de las consecuencias sociales importantes, cómo impactó a la sociedad de la época el tema de la guerra mundial, que fue un legado que perduró hasta gran parte del siglo XX, hasta el día de hoy podría decirlo también. Acá hay una cifra y una estimación de las muertes de la Segunda Guerra Mundial, y lo quise colocar para que ustedes dimensionaran la cantidad de militares y el total de muertes que se señalan. 8 millones, 1 millón, 4 millones de alemanes, Bélgica con la 11.000, ¿ya? También hay que tenerlo considerado con la cantidad de población. La cantidad de población de Bélgica es mucho menor que la cantidad de población de Alemania o de la URSS, ¿ya? Y víctimas totales, ¿ya? Como dice, estas cifras deben sumar 75 millones de heridos, imagínense, y 3 millones de desaparecidos, que en gran medida estos 3 millones de desaparecidos son 3 millones casi de muertes, ¿ya? Acá hay un gráfico con cifras. Una pequeña imagen de los sobrevivientes de los campos de concentración. Hay muchas imágenes y videos bastante fuertes que no quise colocar. Si ustedes quieren investigar por cuenta propia, pueden hacerlo, es voluntario, pero quería colocar esta imagen para que vieran también el impacto en el tema físico de estas personas que sobrevivieron a los campos de concentración nazi. Y acá están las definiciones de holocausto y genocidio. Holocausto, persecución y el asesinato sistemático, burocrático, o sea político, organizado y auspiciado por el Estado, imagínense, de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Y el genocidio es un crimen internacional que las naciones firmantes deben evitar y sancionar, y se define como la definición de genocidio: acto mencionado a continuación, como matanza de integrantes de grupo, lesiones graves, sometimiento, medida destinada a impedir el nacimiento del seno del grupo, trasladado por fuerza de niños o grupos a otro sector, ¿ya? Importante. Holocausto, genocidio. Lo pueden leer también un poquito ustedes con más tiempo. Eso con el tema de las consecuencias sociales, entonces, como para ir terminando, ¿ya? Acá está el nuevo orden mundial y las consecuencias territoriales, ¿ya? Una vez que termina la guerra en 1945 con la rendición de Japón después de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, ¿ya? Se hacen dos conferencias, como dos reuniones, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam, ¿ya? Y en esas conferencias los países que ganaron la guerra señalan diferentes disposiciones importantes. Una de las más importantes es el tema de la división de Alemania, ¿ya? Alemania se divide en 4 zonas, y este es el comienzo, se podría decir, de la Guerra Fría, ¿ya? Si pensamos en la Guerra Fría, ¿cierto? El enfrentamiento entre el occidente, Estados Unidos, y el oriente, la URSS, ¿ya? Y se dividen en 4 zonas, ¿ya? La zona francesa, británica, estadounidense y la zona de la Unión Soviética, que voy a mostrar un mapa después a continuación. Europa del Este, en gran medida la parte de la URSS, ¿cierto? Parte de Polonia, también Lituania, Rumania, que también viene el mapa después, quedó en dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Estonia, Lituania y Letonia, y también parte de Finlandia y Rumania, ya que viene el mapa después. Se establecieron ciertas fronteras en el estado de Yugoslavia y Checoslovaquia, que después muta con el transcurso del siglo XX a la República Checa. Y también se termina el expansionismo japonés en el Pacífico, y pierde todos los territorios conquistados en el Pacífico y también en China. Lo mismo pasa con Italia y Alemania. Todos los territorios que habían adquirido con la guerra los pierden y se le devuelven a los países que les correspondían. Gráfico. Aquí se puede ver. Este mapa muestra los cambios territoriales en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Primero, sectores de administración aliada en Alemania. Acá está Alemania, que ahora es un poquito más chico, ¿cierto? Porque estos territorios ahora pasan a Polonia, que eran de Polonia, que habían invadido Alemania, y se puede ver el punto 1, sector francés, punto 2, sector británico, ¿ya? Punto 3, sector estadounidense, y el punto 4, el sector soviético, ¿cierto? Territorios anexados por la URSS, en gran parte Estonia, Letonia, Lituania, parte de Rumania, ¿ya? Territorio italiano que pasa a Yugoslavia también, importante.
Italia queda en gran medida igual, pierde esa parte, ¿ya? Adquisiciones de Bulgaria, fundamental también, y vinculado económicamente a Francia hasta 1959, ¿ya? Y acá hay un mapa cómo quedó Europa después del conflicto bélico, y después Alemania se divide en dos, en federal y democrática, y occidental estadounidense, oriental soviética, ¿ya? El siguiente texto es un extracto de uno de los acuerdos de los alcanzados en la conferencia de Yalta. El Reino Unido, Estados Unidos de América y la Unión República Socialista Soviética tendrán suprema autoridad con respecto a Alemania. Ya le pasó lo mismo casi de la Primera Guerra Mundial. En el ejercicio de tal autoridad tomarán las medidas que estimen pertinentes para la paz futura y la seguridad, comprendiendo el desarme completo, la desmilitarización y el desmembramiento de Alemania. Imagínense el impacto que también sufrió Alemania. Alemania deberá reembolsar en especie las pérdidas sufridas por su causa por los países aliados durante la guerra. En gran medida pasó algo similar en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Alemania tiene que hacerse responsable de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía que hacerse responsable de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Consecuencias de tipo políticas, ¿ya? Trabajamos sociales, territoriales y ahora políticas. Primero, uno de los grandes cambios es que los fascismos desaparecen de Europa, desaparece el fascismo italiano, desaparece el fascismo alemán, pero sigue el régimen totalitario de la URSS, ¿cierto? Yo dije, la URSS es un régimen totalitario comunista, ¿ya? Y en gran medida en estos países, tanto en Italia como en Alemania y también como en Japón, se instalan democracias de índole occidental, o sea, una democracia orientada a Estados Unidos, ¿ya? En el lado oriental se impusieron regímenes comunistas que quedaron bajo la influencia soviética, ¿cierto? En gran medida la URSS fue avanzando en su influencia como en Letonia, Lituania y Estonia, ¿cierto? Y pasaban a ser parte del eje soviético. Y en África, en gran medida, y en Asia, yo lo dije, fue un punto también muy importante del conflicto bélico, los diferentes imperios coloniales, tanto de Italia como de Alemania, pero en gran medida también de Francia e Inglaterra, de las potencias tanto ganadoras como perdedoras, se empiezan a desintegrar, ¿ya? Y empiezan a surgir nuevas naciones, como el caso de Senegal, un ejemplo de un país africano. Eso en el tema de las consecuencias políticas. Era obvio, los fascismos iban a desaparecer, no iban a continuar, iban a surgir nuevas democracias. Consecuencias económicas que también son muy importantes en el proceso histórico. Primero, el final del conflicto ofreció un paisaje de ruinas para aquellas regiones europeas que fueron escenario de la guerra, ¿ya? Desaparecieron industrias, hay que tener en cuenta que la economía estuvo orientada a una economía de guerra, no una economía de bienes y servicios del uso común. Eh, se destruyeron ciudades muy importantes y las economías entraron en recesión económica y pasó lo mismo también de la Primera Guerra Mundial. Europa queda en un segundo plano y Estados Unidos surge con la URSS como grandes potencias mundiales. Las ciudades, los campos y las industrias habían sido destruidos y los grandes países que participaron en la guerra tenían grandes deudas. Principalmente Francia tenía deudas, Inglaterra tenía deudas con Estados Unidos, Alemania después se endeudó también con Estados Unidos para la reconstrucción y todos los países en gran medida estaban endeudados con una potencia importante, ya sea la URSS o Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en el país más importante del mundo, ya venía de la Primera Guerra Mundial económicamente, por ser el principal productor de armamento, por ser el principal modelo económico, el principal modelo democrático y obvio que le traía beneficios, ¿cierto? Muy importante. Pasó algo similar que la Primera Guerra Mundial, hay que ir comparando. Empezó de nuevo un proceso de préstamos, ¿ya? Y este proceso de préstamos en la Segunda Guerra Mundial se considera el Plan Marshall, ¿ya? El Plan Marshall, aplicado en 1948, era una entrega de créditos a los diferentes países europeos que debían pagar con tasas de interés. Dependía de cada país. Por ejemplo, Alemania, si le prestaban 100, tenía que pagar 120. ¿Ya? Un ejemplo burdo. Es por esto que la guerra aceleró el proceso de declive de las potencias europeas y determinó la polarización de las nuevas superpotencias, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la división de Alemania,
se dice que comienza la Guerra Fría que termina con la desaparición de la URSS en 1991 o con la caída del muro de Berlín en 1989, ya que lo vamos a explicar con el transcurso de las clases. Entonces pensemos, industrias caídas, nuevas potencias liderando el mundo, países endeudados, recesión económica, poca mano de obra, y todo lo que conlleva un conflicto bélico, al igual que la Primera Guerra Mundial. Acá hay unas consecuencias de los bombardeos en Londres, que quise colocar una imagen que demuestra lo que pasó en gran medida, el impacto también de cómo se destruyó gran parte de la infraestructura importante para cualquier país como hospitalaria o educacional. ¿Ya? Otro punto muy importante, consecuencias territoriales, políticas, sociales, económicas. También surge el concepto de la búsqueda de la paz, ¿ya? Después de todo lo que pasó, de los horrores, de la matanza, del genocidio, del holocausto, de los campos de concentración, los países que ganaron la guerra dijeron lo siguiente: tenemos que buscar una instancia, una institución, un organismo que pueda ayudar a que la paz prevalezca. Yo lo dije también, en la Primera Guerra Mundial, cuando termina, surge la Sociedad de Naciones, ¿cierto? Que era como la antigua ONU. La Sociedad de Naciones no pudo cumplir su función de poder mediar en los conflictos territoriales y políticos y económicos de las potencias, ¿ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, ¿cierto? Entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas con el fin de evitar las guerras y consolidar un sistema de relaciones internacionales. La misma función de la ONU que cumple en la actualidad, ¿cierto? La ONU media entre países, busca soluciones pacíficas, es apoyo, da consejo, impulsa diferentes programas que también vamos a ver en la siguiente diapo, etcétera, 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 ¿ya? En 1945 en San Francisco se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, que habían diferentes suscripciones importantes, ¿ya? Primero, fue una de las cartas más importantes del siglo XX, unas disposiciones que los países debían cumplir, y después viene de la mano con lo que vamos a trabajar las siguientes clases, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿ya? Primero, la defensa de los derechos de las personas, derechos que son de todos, que son igualitarios para cualquier persona de raza, etnia o pensamiento político. El ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos humanos, que también lo vamos a abordar en la siguiente clase, que los derechos no se pueden violar, ¿ya? Mantener la paz, la seguridad mundial, y que cada Estado se compromete de forma pacífica o busca las instancias para buscar el pacifismo con el Estado que tiene algún conflicto por límite o por un conflicto económico, para decir un ejemplo. Garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, que obliga a no intervenir en asuntos internos en la soberanía de otro Estado. Ya, eso es muy importante. La ONU no puede intervenir dentro de la soberanía de un Estado. Por ejemplo, si Chile dice en una política que va a aprobar el matrimonio igualitario o el aborto, ¿ya? La ONU no puede intervenir en esa política en Chile porque está dentro de nuestra constitución y dentro de nuestra soberanía. La ONU lo que puede hacer es entregar consejo, ayuda, una opinión o alguna carta, algún informe, ¿ya? Y por ende, acá, en breves palabras, se dice que cada pueblo se tiene que gobernar propiamente, pero intentando buscar el pacifismo, ¿cierto? Y también la ONU y esta declaración de derechos fomenta la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, entre otros. ¿Ya? Sencillo. Órganos y programas de la ONU. Entonces, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, compuesta por gran parte de los países de Europa y de América y del mundo, tiene dos instituciones importantes, que es la Asamblea y Secretaría General y el Consejo de Seguridad, que acá hay participantes temporales y permanentes, y el Consejo de Seguridad busca la seguridad mundial en gran medida. Y programas de la ONU que ustedes conocen, ¿ya? Como la UNICEF, Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿ya? Hasta el día de hoy perdura la UNICEF, es una institución muy importante en el siglo XXI y surge después de la segunda mitad del siglo XX.
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿ya? Que es muy importante también, fundamental para el desarrollo de diferentes naciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ahora también está en boga con lo que está pasando actualmente, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, ¿cierto? La UNESCO también es muy importante ahora en la actualidad. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la UNESCO, la UNICEF, muy importantes para ayudar en la búsqueda de la paz y para solucionar diferentes problemas educativos, sanitarios, alimenticios, sociales, económicos, políticos, etc. ¿Ya? Entonces, dos preguntas para que respondan, saben, pregunta-respuesta. Primero, explica la importancia de la creación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Habrá sido importante? ¿No? ¿Por qué? Se explayen, por favor, ¿ya? ¿Por qué es importante la ONU ahora? ¿Por qué fue importante la ONU después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es tu opinión en relación a los campos de concentración, holocausto y genocidio aplicados en la Segunda Guerra Mundial? ¿Estás a favor, en contra? ¿Fue una buena medida por parte de Alemania o no? Y ahí también ustedes opinan lo que ustedes crean que es conveniente, ¿ya? Cada opinión es válida siempre y cuando sea con argumento, ¿ya? Entonces, lo de hoy día fue dos preguntas, acuérdense, pregunta y respuesta en el cuaderno. Lo de hoy día fue órganos y programas de la ONU, búsqueda de la paz, UNESCO, FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo Nacional, UNICEF, la búsqueda de la paz con la creación de la ONU, las consecuencias económicas muy importantes, ¿cierto? Como la recesión económica, la mano de obra debilitada, el plan Marshall, las deudas, el trato a Alemania, el surgimiento de la URSS y Estados Unidos como grandes potencias, las consecuencias políticas, la disolución de los fascismos, la instalación de democracias occidentales, la influencia de Europa del Este por parte de la URSS, la desintegración de los imperios tanto coloniales en Asia y en África, el mapa europeo después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial, la conferencia de Yalta de Potsdam, la división de Alemania, la influencia de la URSS en Finlandia, en Estonia, Lituania, Letonia, definiciones de holocausto y genocidio, imágenes también importantes, cifra de fallecidos, consecuencias sociales también de la guerra, que ya lo comentamos. Y eso fue lo de hoy, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La clase siguiente va a ser trabajar instituciones de derechos humanos, ya el surgimiento de los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Eso fue lo de hoy. Pregunta y respuesta en el cuaderno, por favor. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.